4:6. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tus palabras son vida y son espíritu. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, aquí vemos el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, advirtiéndole, diciéndole que por nada estéis afanosos. En nuestras vidas hay muchos afanes muchas veces, muchas preocupaciones, pero cuando somos sabios en el Señor, entendemos que nada hemos traído a este mundo, nada de igual manera nos llevaremos, y que la paz que Cristo nos ha dado, en la que nos ha colocado Cristo, no podemos permitirle al enemigo que por nada del mundo quiera venir a quitárnosla. Debemos estar firmes en Cristo Jesús para entender que las aflicciones, que los afanes de este mundo no pueden llegar a la vida del cristiano hasta turbarlo. Usted dirá, pero que con todo lo que está aconteciendo y todo lo que se está viviendo, y que muchas veces en una casa solamente uno es cristiano o dos, que el hijo se revela, que el esposo, que el vecino, que la familia. Pero Pablo nos llama a que que no nos afanemos, que al contrario, dice que sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Las aflicciones van a llegar, la angustia va a llegar, el problema va a llegar. El detalle es que usted no tiene que tomarlo usted en sus manos, ni traerlo a su corazón, ni llevarlo a su mente. Entrégueselo a Cristo, déselo al dador de la vida, déselo a ese que le ha prometido paz, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Entonces, si nuestras peticiones solamente tenemos que llevarla a Dios, esos afanes, todas esas cosas que te hacen estar ansioso y que muchas veces nos impiden hasta la comunión con el Señor, vamos a llevarla en oración al Señor. Vamos a ponerle en la mano del Señor, porque así Él lo dice en el libro de Mateo, Mateo 7. Y Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por difícil que sea tu prueba, por difícil, grande y espantoso que sea por la situación que tú estás pasando, Cristo te dice, Jesucristo te dice en su palabra: pedid y se os dará. Pedile la solución a Dios a tu problema. Pedile la paz a ese problema. Pedirle a Cristo la paz para ese problema que te está llenando de ansiedad, que te está provocando que incluso para tu orar no tenga esa comunión con el Señor. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para destruir, para hurtar. Y uno de los pasos que él hace es eso: llenarte de ansiedad, llenarte de problemas, hasta que te quita esa comunión con el Señor, hasta que te quita esa intimidad, te quita el orar, te quita el leer la palabra, y cuando te desarma, arremete contra ti. Estamos llamados a tener paz, a no andar afanado. Por nada se esté afanado, dice el Señor. Incluso nos pone ejemplo y dice que los lirios del campo son preciosos, y ni Salomón se vistió con semejante belleza. Dice que los pajaritos no trabajan, no hilan, y Dios lo guarda. Y nosotros, sus hijos, ¿no valdremos más? ¿No tendrá Él más cuidado de nosotros? Entonces, ¿por qué estar tan afanado? Tenemos que entender que cuando dejamos de orar,
Cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando nos enfriamos en la oración, aunque duela decirlo, pero cuando usted se apaga en la oración, se prende delante del mundo. Cuando usted se aparta de Dios, se acerca al mundo. Y el mundo, ¿qué le ofrece en estos días? En este mes que entró aquí ahora, le va a ofrecer de todo tipo de banquete, todo tipo de deleite. Pero nuestro deleite debe de estar en Jehová, porque así lo dice su palabra. Deleítate en Jehová, deleítate en Jehová, en la lectura de la palabra, en la oración, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esos anhelos que hay en tu corazón, ese deseo que muchas veces se entornan siempre en cuanto a la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, tú lo verás cumplirse. Pero deleítate en el Señor. Esa restauración de tu familia, esa salud que tú necesitas, sea espiritual o sea física, deleítate en Jehová y Él te la ha de conceder. Pero primero, deleítate en Jehová. Busca la presencia de Dios. Pídele al Señor, porque Él lo dijo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Pablo exhorta a que no nos afanemos. El mundo está lleno de afán. Las personas no descansan porque viven en constante ansiedad, en constante afán. Vemos nuestra propia familia, vemos nuestros vecinos, cómo se afanan, cómo viven todo constantemente. El que tiene 1 millón quiere 2, y cuando consigue 2 ya quiere 4. Se olvida de la familia, se olvida de los hijos, se olvida de su propia vida por el afán de obtener riquezas. Y cuando muere, no sabe lo que ha de suceder con esa riqueza, porque su alma se pierde y su riqueza también. Pero nosotros, los que hemos creído, los que descansamos en el Señor, tenemos ese gozo de entender que la paz que Dios nos ha dado, el mundo no nos la puede dar. Y como no nos la puede dar, tampoco nos la puede quitar. Pasamos el año completo en integridad, en santidad, caminando conforme al Señor. Pero llegaron estos días y empiezan la familia, tu propia familia, que hace unos días, unos meses atrás, se burlaban de ti. No te invitaban porque tú eres un antisocial. Te trataban, como decimos, de lejito. Ah, tú sabes que llegó diciembre, queremos que tú compartas con la familia, queremos que nos reunamos todos. Ahí va el enemigo sutilmente a traerte, a agarrarte, a envolverte en su mundo, a quererte llenar de sus vicios y hacerte hacer cosas que después tú te avergüences delante de Dios. Vamos a buscar el libro de Nehemías 6, para que así como Nehemías tuvo ese discernimiento y supo diferenciar en lo que son las invitaciones del enemigo, nosotros también tengamos ese discernimiento y entendamos que las maquinaciones de los adversarios no son para bien en nuestra vida espiritual. Y tenemos que ser claros: quien no está con Cristo está contra usted. Sea su papá, sea su mamá, sea su hijo, está en contra de la vida espiritual suya. El enemigo lo va a usar para desequilibrar, para tratar de romper esa comunión que usted ha tenido con el Señor. Y no se trata solamente de este año, ni finalizando el año. La vida espiritual del cristiano es un día a día, porque los días son peligrosos. Y en cualquier momento vamos a partir de esta tierra. Y tenemos que, cuando llegue ese momento, con manos santas y con manos limpias, darle gloria a Dios y esperar ansioso la venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos levante o que nosotros vayamos a Él. Dice la palabra del Señor en Nehemías 6, dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal.
Yo estaba leyendo el comentario bíblico y dice que el campo de Ono tenía una distancia como de 32 millas, o sea, que era retirado. Y ellos querían distraer a Nehemías. Ellos querían que Nehemías dejara lo que estaba haciendo. ¿Qué era lo que Nehemías estaba haciendo? Nehemías estaba reconstruyendo los muros de la ciudad del Señor para restablecer el orden, para volver a entonar cántico de alabanza, para que volviera esa ciudad que se había apartado de Dios, volviera a tener esa comunión con el Señor, para que aquellos judíos volvieran a tener el gozo de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero ellos no querían que eso sucediera. Y dice que le enviaron un mensajero diciendo, yo hago una gran... Nehemías les responde a la invitación. Nehemías sabía que ellos lo que querían era poner tropiezo. Y dice que Nehemías les respondió, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Por qué dejaríamos nosotros de tener una comunión, una integridad tan bella con el Señor, como lo hemos pasado todos estos días, todos estos meses, que hemos sufrido, sí, hemos llorado, pero nos levantamos en victoria porque el Señor nos da el triunfo? ¿Cómo vamos nosotros a dejar ese deleite que es estar en la presencia de Dios para correr con aquellos que adoran el mundo y que hoy celebran fiestas paganas, que aunque ellos llamen Navidad, no son Navidad, porque Cristo es la verdadera Navidad en nuestras vidas? Dice que, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Le van a mandar al hermano, dile que venga a compartir con nosotros. A la hija, dile a tu mamá que venga. Y cuando ya no encuentren más, ellos van a buscar a alguien más, pero van a seguir insistiendo. Dice entonces, Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Ahí hay una carta especial. Ahí le hacen la invitación, pero esa carta dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. O sea, están acusando a Nehemías. Le levantaron una calumnia y mandan la carta abierta para que el mensajero chequear. Ay, mira, Nehemías se quiere levantar en contra del rey. Se encargará el mismo mensajero de regar el mensaje, de calumniar. Entonces te mandan a la abuelita, a tu mamá. Mamá, pero vaya usted y dígale que venga a la fiesta, a la cena. Y si usted no va porque la viejita le invitó, se la comen, pero gloria a Dios. Que digan de todo de nosotros. De igual manera nos gozamos en Cristo, porque nosotros hemos nacido para alabar y glorificar al Señor. Y dice el libro de Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué cuando nosotros los invitamos aquí a la iglesia ellos no quieren venir? Pero ahora quieren invitarnos a sus actividades. No, porque ahí no se va a beber, tú sabes que eso es un compartir. Cuando usted llega a la celebración, ya el tío está borracho, trayendo mesa, rompiendo platos, la otra está con una cosa que tira humo que usted no encuentra por dónde mirar. Y la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, vamos a cuidarnos de igual manera como se cuidaba Nehemías. Dice, y que has puesto profeta que proclamen cerca de ti a Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora será oída del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Le siguen invitando, siguen calumniando. Y muchas veces esas son las mentiras que más nos afectan, cuando son mentiras personales de nosotros, que dicen, usted dijo sin usted haber dicho nada, usted hizo sin haberlo hecho. Pero nosotros entendemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y no caminamos como ellos caminan. Y la Biblia nos dice a nosotros que cuando seamos calumniados, que nos gocemos, que nos alegremos, porque nuestro galardón está cerca. Entonces, que en estos días a usted nada ni nadie lo mueva de Cristo. Que no haya invitación
deleitosa, que no haya invitación jugosa, que no sea, no, porque mira, nada más el día de hoy, y es 1 hora, ni media hora, ni 5 minutos fuera de la presencia de Dios. Mantengámonos firmes, así como Nehemías. Dice que esta gente no se detuvieron ahí, 5 veces lo enviaron el mensaje, invitando a Nehemías, para que Nehemías dejara la obra del Señor, para que Nehemías se descuidara de esa obra y saliera a conversar con ellos sin saber qué le iban a esta gente a hacer. Pero Nehemías estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y le advertía que esos eran sus enemigos, que no debía juntarse con ellos. Dice que por todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Que el Señor fortalezca nuestras rodillas para orar más. Que el Señor fortalezca nuestra vista para leer más la palabra de Dios. Que el Señor nos dé más sabiduría a cada momento para llenarnos más de su palabra. Porque la palabra del Señor son nuestra fortaleza. Si usted pide fortaleza en oración, la respuesta que le vamos a dar, pues lea la palabra para que sea fortalecida. Debemos orar más, venir más en oración, porque entre más usted se mete con el Señor en estos días, más lejos se pone del mundo. Y la invitación del mundo, el banquete del mundo está preparado. Y invitaciones de toda manera para que usted se siente a la mesa junto con ellos. Pero la Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no sea partícipe de sus obras. Dice la palabra del Señor que luego le mandaron otro mensaje a Nehemías. Dice, vino luego a casa de Semaías, hijo de Eliad, hijo de Metatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Decía David, ¿cómo dirán que huya cual ave? Después de haber visto la mano de Dios obrando. ¿Cómo vamos a huir? Porque mi mamá se va a poner guapa, porque mi hija se va a enojar conmigo, porque yo no voy a participar de su cena. ¿Cómo voy a hacerme partícipe de esas obras cuando yo sé de antemano que no le agradan a Dios? ¿Cómo me voy a apartar de Dios por el deleite de unos minutos? Y si en esos minutos, en plena cena, el Señor decide venirme a buscar, ¿qué yo le voy a responder? Entonces tenemos que estar apercibidos, porque las acechanzas del maligno están ahí. Dice que entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Miren mis hermanos la importancia de conocer la palabra de Dios. Aquí está Nehemías, que bien pudiera haber sido verdad que lo iban a matar, pero este hombre le hace una invitación a que huya y se aloje en el templo. Cuando ya de antemano Nehemías sabía que al templo solamente podía entrar el sacerdote. Entonces Nehemías no era sacerdote. ¿Qué iba Nehemías a hacer ahí? A buscar la muerte. Pero como Nehemías tenía conocimiento de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, entendió inmediatamente que era un plan del enemigo. Y nosotros tenemos que estar llenos de la palabra, conocer la palabra de Dios, para cuando lleguen ese tipo de invitaciones, que aunque ante los ojos de usted parezcan buenas, analícela y métala a la Biblia a ver si es verdad que son buenas. Pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Porque diríamos, no, pero que un compartir con la familia, eso no es nada. ¿Qué se va a compartir ahí? Compartir es que tú me dé a mí, yo te dé a ti y vamos. Pero ellos, lo que tú le puedes dar, que es el evangelio de Jesucristo, ellos no lo quieren. Entonces yo tengo que aceptar que ellos me digan que un trago no es nada. Y que el Señor dice que sí, que él bebía vino. ¿Por qué yo tengo que aceptar eso? Y ellos no pueden aceptar que yo le diga que se arrepientan, que se conviertan a Jesucristo, que es el único camino al Padre. Entonces tenemos que ser un poco sabios. En estos días, mis hermanos,
hay que ser sabio. Hay que estar en la palabra. Hay que ser como Nehemías. Hay que estar con la espada en la mano y trabajando. No podemos descuidarnos porque el enemigo anda ahí buscando cómo hacerte daño, buscando cómo devorar, cómo atacar. Pero el Señor guardará nuestros corazones. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos corazones que han sido apartados, porque el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. No podemos contaminarlo con las cosas del mundo. El mundo pasa y su deseo, mas lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y nuestro deleite tiene que estar en Jesucristo. Nuestro deleite no en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Todos los días, cada minuto, debemos estar conectados con el Señor. Así lo dice Filipenses 4:8. En esto pensad. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mi pregunta, mis hermanos, ¿qué puede haber en el mundo que reúna todas estas condiciones? Nada. Todo lo verdadero. Lo que es una verdad para uno, es una mentira para el otro. Porque así dicen ellos, que ya no hay verdad absoluta. Que la verdad depende de quien la diga, pero la verdad de Cristo es única. La verdad de Dios no cambia. Y la verdad de Dios trasciende el tiempo. En el Antiguo Testamento se dieron mandamientos, se dieron estatutos, y hoy siguen prevaleciendo. Porque la verdad de Dios es única. Y la verdad de Dios no tiene dobleces. Dios dijo, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y si usted no se arrepiente, si usted no busca de Jesucristo, podrá reunir todo el dinero del mundo, podrá tener la fama que tenga, pero paz en su alma no va a tener, porque Cristo es la paz del mundo. Y si usted la rechaza, no puede tener paz, porque no la ha querido. Entonces, esa es la verdad de Dios, que el hombre amó más las tinieblas y está rechazando el regalo de salvación que es Cristo Jesús. Entonces, todo lo honesto, cuando se habla de honestidad en un mundo tan corrompido, está de más darle definiciones de lo que de que no hay honestidad en este mundo, excepto la de Dios. Dice todo lo justo. En el mundo, cuando se habla de justicia, empiezan a sacar las normas, las leyes, la constitución, hechas por hombres, que al fin y al cabo son todas corruptas y van a perecer. Entonces Dios sigue siendo justo. Todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es agradable es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios nos manda a que pensemos, a que analicemos en Él, en su palabra. Porque la Biblia dice que en el principio Él era el verbo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es la salvación que podemos tener. Y por nada en este mundo podemos estar afanados si Jesucristo está en nuestras vidas. Entendemos esto, hermano, cuando se nos presentan esas dificultades, esos problemas, esas enfermedades, y inmediatamente entendemos que tenemos un Dios vivo, no un Dios de muerto, sino un Dios que te ha dicho a ti, clama a mí y yo te responderé. Pedid y os te daré. Entonces, cuando clamamos en esas dificultades, cuando nos postramos, nos arrodillamos y le entregamos esa carga al Señor, muchas veces el problema está ahí, pero nosotros estamos como que no tenemos nada. Y en verdad no tenemos nada, porque lo que nos agobiaba se lo entregamos al Señor. Y está ahí, pero es el Señor que lo tiene, no es usted.
El enemigo dice la palabra que vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Cuando a usted se le presenta una persona en su casa vociferando, maldiciendo, diciendo que va a matar a uno de sus hijos, usted en un momento usted se turba. Pero cuando lee la palabra que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros descansamos. Descansamos porque el Señor nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Y nos ha dado promesa para nuestros hijos. Nos ha dado promesa para todo aquel que cree. Y muchas veces quisiéramos llevarle la palabra, inyectarle la palabra. Quisiéramos como que con abrirle la boca, mostrarle la Biblia, ese velo cayera de su rostro. Pero el Espíritu Santo sabe el momento en que ha de hacerlo. Nosotros estamos para llevar esa semilla, para seguir predicando. Dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, y lo que oísteis y lo que viste en mí, esto haced. ¿Qué hacía Pablo? Predicar el Evangelio. Él decía predicar a Jesucristo y este crucificado. No un Cristo, el Rey llegó, no, a Cristo en la cruz, muriendo por tu pecado, por mi pecado, pero haciéndonos libres. A ese Jesucristo que cargó con una carga que no era de él, con un pecado que no había cometido, pero por amor lo hizo. Y hoy, si estamos aquí descansando en el Señor, deleitándonos en el Señor, es por su gracia y por su misericordia. Así que, mis hermanos, en estos días, este mes, esta semana, arreciemos la oración. Vamos a orar más, vamos a leer más la palabra, vamos a acercarnos más a Jesucristo para que este año que termina lo terminemos en victoria en Cristo Jesús. Que el Señor le prosiga bendiciendo, el pastor con Dios y con nosotros.